Ok. Eh, ¿Todos pueden ver mi pantalla? Ok. Eh, Esto es más o menos lo que vamos a tratar hoy. Vamos a hacer una pequeña introducción, una introducción al networking del proyecto. Eh, Les vamos a presentar el acuerdo de autorías sobre el que trabajamos, que digamos que es como los créditos que se darán al final de obtener los resultados y, pues de haber escrito los papers pues, que estamos comprometidos a producir. Y les vamos a hacer como un pequeño resumen de lo que será el proyecto y inmediatamente después seguiremos con lo que son los materiales, métodos y los recursos con los que contamos y que pues también lo que esperamos de ustedes. Al final de esto pues les mostraremos como la línea del tiempo, sobre todo como los deadlines del proyecto y eh, bueno, por favor, no sé, los que aún no lo hayan hecho, por favor escriban su nombre, la afiliación y el correo electrónico para poderlos contactar posteriormente. Igualmente, al final de esta semana estaremos enviándoles los certificados por haber asistido a las personas que lo requieran, eh, los certificados por haber asistido a este taller. Igualmente les enviaremos un link con la grabación del taller, un link donde se muestra el video donde desarrollamos los métodos que esperamos que todos hagan en sus respectivos lugares y una guía de campo, por ahora el borrador de una guía de campo, porque la editorial pues todavía lo están ultimando los detalles para la publicación. Y bueno, eh, este es, digamos, el equipo de las personas que estamos trabajando en este esfuerzo conjunto entre TNC, The Natural Conservancy, y Florida International University. Entonces, otra vez, los investigadores principales del proyecto son Jim Furkurian y Justin Campbell. Johannes Krause es el postdoc. Yo estoy a cargo de las operaciones y actividades de campo. Y también tenemos al doctor Frankovich, que nos está asistiendo en todo el proyecto. Por parte de TNC, no sé si quieras presentar a tus compañeros, dice. Sí, sí, claro. Por el lado de TNC tenemos a la supervisora mía y de Lindsay, que es Emily Landes. Ella es la líder de nuestro equipo de clima y océano. Entonces está nuestro científico principal, que es Dr. Mark Spalding. Él está basado en Italia, so no pudo estar aquí hoy. Entonces, Dr. Steve Schill, él es el líder científico para lo que es el área del Caribe. Lindsay Smart, que está aquí en la llamada con nosotros, que es la científica para nuestro equipo específico de clima y océano. La ecologista espacial es Dr. Denise Perez. Y Valerie McNulty, que también es una científica de conservación acá en TNC. Ok, gracias. Ok, entonces aquí una breve introducción a lo que es el proyecto y lo que se conoce como carbono azul. Antes de la década del 2000, a finales del siglo pasado, se empezó a hablar de un tema que se conocía como Red Carbon, que hacía referencia
a los ecosistemas terrestres que tienen la capacidad de capturar o secuestrar carbono del ambiente, digamos, ofreciendo un servicio de mitigación eh, frente al cambio climático, ¿cierto? Y a los gases de efecto invernadero. Al principio de la década del 2000, los oceanógrafos y los científicos marinos, entre ellos Jim Furkurian, quien es el investigador principal de este proyecto y quien está en la llamada, llamaron la atención acerca de que, hey, un momento, el planeta está cubierto 3/4 partes, al menos 2/3 del planeta son agua. Los ecosistemas marinos deben estar cumpliendo un rol importante en esta mitigación también. Así es como empezaron a adaptar y desarrollar las técnicas que en un principio se estaban usando en los ecosistemas terrestres y las trajeron al medio marino y se dieron cuenta de que efectivamente los ecosistemas marinos tienen un altísimo potencial de captura y secuestro, es decir, que no solo lo capturan, sino que lo conservan por decenas de años, incluso cientos de años. Eh, por lo cual, los ecosistemas marinos adquieren una eh, importancia frente a la mitigación del cambio climático y en especial las praderas de pastos marinos, ya que se ha demostrado, se ha visto que las praderas de pastos marinos tienen un potencial altísimo de captura y mantenimiento de carbono. Esta es una gráfica solo para evidenciar como la liberación de CO2 a la atmósfera, ¿cierto? A través de las décadas y pues como a medida que pasa el tiempo, pues estas emisiones incrementan. De esta manera, digamos que surgió hacia el 2008 el concepto de Blue Carbon, que no es nada más que ecosistemas con el potencial de capturar carbono atmosférico en los ecosistemas marinos. De ahí el Blue, ¿cierto? Eh, eh, ¿Para qué sirve esto? La idea es que la mayoría de los países en vía de desarrollo, como muchos de los países de Sudamérica y el Caribe, eh, cuentan con extensiones inmensas de estos ecosistemas, ¿cierto? Eh, y el Blue Carbon lo que hace es darle un valor monetario, un valor en dinero a las hectáreas de esos ecosistemas que se puedan conservar, ¿cierto? Entonces, los países emisores ahora están como obligados o digamos que su responsabilidad social frente a la humanidad sería adquirir esos bonos de carbono, dado que están emitiendo carbono, ¿cierto? Entonces ellos, digamos que al final es como una balanza, ¿sí? Estamos emitiendo mucho carbono, pero vea, estamos pagando para que tantas hectáreas de este ecosistema, en este caso de praderas de pastos marinos, sean conservadas para, digamos, ayudar en la mitigación de, del cambio climático. Acá tenemos una pequeña, una gráfica donde básicamente lo que queremos mostrarles es, si se van a la columna donde dice seagrass, que hace referencia a los pastos marinos, digamos, la capacidad que tiene los que tienen los pastos marinos de capturar carbono en el sedimento, o sea, en la tierra, en el suelo, en donde crecen. Eh,
La capacidad de captura de carbono en la biomasa viva, o sea, en las hojas y raíces, no, digamos, no es mayor, no es significativa, pero la capacidad de capturar carbono en el suelo es, pues, absolutamente considerable, digamos, solamente superada notoriamente por los manglares que crecen en las zonas costeras. Eh, entonces, este proyecto lo que quiere es cuantificar la captura de carbono de las praderas de pastos marinos a lo largo y ancho del Caribe y relacionarla con la abundancia y presencia de praderas de pastos marinos en el Caribe. Para eso, el proyecto consta de dos partes principales. Una que es la evaluación de los sedimentos la evaluación de los núcleos de sedimento de los cuales se va a obtener la cantidad de carbono capturada por el ecosistema, y la otra parte del proyecto es la cuantificación de abundancia, de densidades y abundancias de los pastos marinos que ustedes muestren. Entonces, esta eh, lámina acá, este pantallazo que ven acá, es solo para decirles, digamos, como el vacío de información que existe en cuanto a la presencia de pastos marinos en el mundo. Se creía en el año 2000, se publicó el Atlas de Pastos Marinos del Mundo, y para ese entonces se estimó que en el mundo había 172.000 kilómetros cuadrados de praderas de pastos marinos. Años después, eh, con reuniones de expertos y en diferentes foros, se estimó que esa cobertura podría llegar hasta los 300.000 kilómetros cuadrados, e incluso hay algunas personas que lo han estimado en 600.000 kilómetros cuadrados. Entonces, si ustedes ven, de los 172.000 iniciales a los 600.000, que es la estimación menos conservadora, pues hay un abismo, ¿cierto? Entonces, parte de lo que se busca, de lo que queremos con este proyecto, es como acercarnos más a la realidad en cuanto a la presencia y abundancia de pastos marinos en la región Caribe, eh, y relacionar esa abundancia y esa presencia de pastos marinos con la capacidad del ecosistema de absorber y capturar carbono atmosférico. Eh, entonces, bueno, ya entrando más en materia, y lo que nosotros queremos básicamente es, las variables que vamos a medir son abundancia de las diferentes especies que ustedes puedan eh, muestrear en sus localidades, la abundancia de otros organismos bénticos como las macroalgas carnosas o calcáreas, esponjas, corales, entre otros, la composición específica de cada una de sus praderas, la biomasa por encima y por debajo del suelo, la densidad de las praderas que ustedes muestren, el carbono orgánico e inorgánico que, que capturan esas praderas, y los nutrientes, dígase nitrógeno y fósforo, los contenidos de nitrógeno y fósforo que podamos encontrar en el material vegetal colectado en las praderas que ustedes muestren, así como
Vamos a hacer análisis de isótopos estables en las muestras de tejido que ustedes nos envíen. Maricé, ¿quieres continuar? Sí, claro, gracias. Hasta ahora la mayoría de los estimados de carbono azul de pastos marinos se derivan de mediciones puntuales que son entonces escaladas por el área total para estimar la cantidad de carbono total. Aunque este método es bastante genial, hay mucha variabilidad espacial y temporal que puede influir la precisión de estas estimaciones a escala. Las estimaciones de campo sólidas en combinación con las imágenes satelitales de alta resolución y modelos geoespaciales pueden brindar oportunidades para escalar las estimaciones de carbono azul de manera más precisa. Desarrollaremos métodos que aprovechen este conjunto de datos de campo que se van a producir, los datos de teledetección satelital y proxies ambientales para mapear la variabilidad espacial del carbono de los pastos marinos a escalas regionales. Todavía estoy en el último slide. Yeah. Sorry. Entonces, aprovechando estos datos de campos descritos en las últimas diapositivas, planeamos explorar la viabilidad de desarrollar un mapeo más detallado de especies adicionales o información de cobertura con el objetivo de estimar la biomasa de pastos marinos. También vamos a desarrollar un modelo espacialmente explícito de carbono orgánico del suelo, utilizando una combinación de datos de campo y covariables ambientales que se cree que impulsan la variabilidad en el almacenamiento de carbono. Entonces, finalmente, podemos aprovechar los datos de campo para refinar los mapas de hábitat de los pastos marinos existentes. El próximo slide. Gracias. El mapeo de pastos marinos con sensores remotos es complejo y la precisión depende de la resolución espacial, espacial, espectral y temporal de sus imágenes satelitales. Pueden ver aquí la variabilidad en diferentes imágenes satelitales y cómo podría oscurecer la capacidad de detectar pastos marinos a ciertas escalas. En el próximo slide. Entonces, hemos optado por aprovechar los mapas existentes de pastos marinos producidos en muy alta resolución por Dr. Steve Shelley, que mencionamos anterior. Él es el científico marino para la región del Caribe y en un artículo que él produjo en el 2021, él produjo un mapa de hábitat bentónico de alta resolución a 4 metros. Entonces, ellos usaron satélites PlanetScope y un esquema estandarizado de de clasificación de hábitats en 39,000 escenas. Y este mapa que ellos producieron formará la línea de base para cuantificar la variabilidad en el carbono azul de todo el Caribe para los pastos marinos. El próximo slide. Ese es el 10. Sí, Bueno, es que mi computador está... Oh, ok. Pero dame un segundo. No hay problema. El slide que debe mostrar ahora es perfecto. El equipo de nosotros del Caribe ha desarrollado una plataforma web donde pueden explorar estos conjuntos de datos. Esperamos que los datos que recopilaremos con este esfuerzo podrán ser disponibles a través de un portal web como este que ven acá. El próximo slide. Gracias. Tenemos dos objetivos principales. En estos slides también me voy a estar refiriendo mucho a lo que es la biomasa o el carbono sobre el suelo aéreo y lo que queda en el suelo en la tierra, para que sepan. El objetivo 1 es predecir la biomasa de los pastos marinos utilizando una combinación de datos de campo, imágenes de detección remota de alta resolución y métodos de aprendizaje automático, lo que es machine learning. Aunque la biomasa de pastos marinos sobre el suelo representa una pequeña reserva de carbono a corto plazo, tiene el potencial de influir a la deposición de carbono orgánico en los suelos.
Estudios recientes han mostrado que el carbono orgánico del suelo puede aumentar en función de la biomasa de pastos marinos, lo que destaca la utilidad potencial de las estimaciones de la biomasa de pastos marinos derivadas de sensores remotos para desarrollar estimaciones de primer orden de las poblaciones de carbono orgánico a escalas más amplias, al menos dentro del Caribe. Entonces, aprovechando los mapas de extensión existentes, los datos de campo existentes y los datos que se recopilarán como parte de este proyecto, planeamos explorar la viabilidad de utilizar datos de detección remoto para agregar información sobre la composición de las especies, la clase de cobertura y, en última instancia, el biomasa que queda sobre el suelo. Entonces, el objetivo 2, creo que todavía es el último slide. Planeamos predecir el carbono orgánico del suelo de los pastos marinos utilizando medidas del carbono sobre el suelo y otros proxies ambientales que se cree que impulsan el almacenamiento del carbono orgánico. La reserva de carbono más grande dentro de los sistemas de pastos marinos se puede encontrar dentro de sus depósitos sedimentarios del carbono orgánico. Los suelos de los pastos marinos no se pueden medir directamente con imágenes satelitales ópticas porque no pueden penetrar la columna de agua. Entonces debemos confiar en los proxies ambientales para estimar carbono orgánico en los suelos. Estos proxies también se derivan con la teledetección. Disculpe, esa palabra me mata. Entonces, para mapear el carbono orgánico del suelo en el área de estudios, identificaremos covariables importantes o indicadores indirectos a través de la revisión de la literatura, la opinión de los expertos durante los talleres y grupos de enfoques que vamos a tener y entrevistas, y los resultados preliminares de la recopilación de datos de campo. Entonces, después recopilaremos los datos espaciales relacionados con estos indicadores indirectos para usar en los modelos de regresión espacial para predecir el carbono orgánico del suelo en el área de estudio utilizando los datos de campo para capacitación, pruebas y esfuerzos de validación independientes. Aquí otra nota, debido a la relación potencial entre la biomasa de los pastos marinos en carbono orgánico, también usaremos nuestros otros resultados sobre la cobertura de pastos marinos y la biomasa sobre el suelo. Ok, entonces, a través de la consulta inicial con los expertos de las revisiones existentes, hemos extraído una lista de posibles impulsores del carbono en los suelos de pastos marinos, que es esto que ven aquí en el slide. Es importante tener en cuenta que no todos estos proxies están disponibles como conjuntos de datos espacialmente explícitos, y aunque no necesariamente estamos limitando nuestro análisis a los conjuntos de datos existentes, es una consideración importante en lo que es el tiempo y esfuerzo de nosotros. Esta lista es solo para hacernos pensar. Esperamos hacer un seguimiento con ustedes en grupos focales o en entrevistas, pero si algo se destaca como importante para ustedes que no ven en esta lista, por favor pónganlo en el chat de Zoom o pueden levantar sus manos. Si se sienten fuertemente acerca de algunos factores como los principales impulsores, favor de poner también esos comentarios en el chat. También son consideraciones importantes a medida que comenzamos a seleccionar nuestros sitios de muestra, ya que queremos capturar sitios a través de una diversidad de estas diferentes condiciones y características. Gracias, Juan. Ok, bueno, entonces como para resumir lo que Maricé y yo les hemos estado contando, la idea es que vamos a tener un proyecto que va desde lo micro hasta lo macro, ¿cierto? Entonces, lo micro será identificar y cuantificar los stocks de carbono en las distintas praderas, relacionarlo con la abundancia y composición de la pradera y eso elevarlo para relacionarlo con los datos de sensores remotos que podamos obtener. Bueno, estos son, digamos, los productos
que están comprometidos para el proyecto. Al final del proyecto, el final del proyecto debe acabar este año, ¿cierto? El reporte final de este proyecto lo debemos entregar este año, pero no así las publicaciones, ¿cierto? Entonces, las publicaciones se obtendrán 2 papers de esto en los cuales todas las personas que participaron, toda la red que hizo parte del proyecto, eh, estarán presentes como autores en estos papers y esperamos y pues digamos que los motivamos que a partir de la información que produzcamos durante el proyecto, la información que se produzca a partir de este proyecto, pues ustedes eh, escriban o publiquen, digamos, papers específicos, lo que ustedes consideren que puedan sacar en sus localidades específicas, ¿cierto? Pero digamos que el compromiso de nosotros es tener al menos estos dos papers publicados en donde todos tendremos coautoría. Otros productos que se obtendrán de este proyecto serán los mapas de stocks de carbono de las praderas de pastos marinos del Caribe, a los cuales a esos mapas todos tendremos acceso, ¿cierto? Se obtendrá una base de datos global de toda la región Caribe, donde podemos tener toda la información que colectamos. Stocks de carbono, abundancias, densidades, presencia de pastos marinos. Nosotros vamos a integrar esta base de datos a una base de datos global, como es OBIS y al Atlas de Carbón Costero. También vamos a producir una guía de campo y de métodos de muestreos del proyecto, a la cual ustedes, por supuesto, también tendrán acceso. Y pues digamos que uno de los productos que esperamos y que consideramos más importantes es una relación duradera de, de un equipo de investigadores de pastos marinos en la región Caribe. Entonces, eh, bueno, ya entrando más en materia acerca de lo que ofrece el proyecto y lo que esperamos de ustedes también como colaboradores del proyecto. Entonces, nosotros vamos a proveer a cada uno de los colaboradores, a cada uno de los equipos, sets de colecta en campo y algunos sets de uso de laboratorio que son de uso temporal, ya que tenemos 12 sets de, de colección que esperamos que una vez los usen, los regresen para enviárselo al siguiente colaborador. Eh, esto, los sets que, que les vamos a enviar co- constan de un nucleador, un tubo de acero inoxidable de 1 metro, un tapón con una cadena de acero, tubos nucleadores de biomasa, prensas para herbario, papel para herbario, eh, eh, bolsas de malla, viales de vidrio y unas jeringas que usamos como submuestreadores y los métodos de campo. FIU correrá con todos los análisis de carbono, nitrógeno y fósforo, así como los análisis de isótopos estables de carbono y nitrógeno. Nosotros generaremos la base de datos y la publicación en los repositorios, al igual que
los papers de síntesis. Y si ustedes lo necesitan, FIU y el equipo de TNC tiene dispuesto personal para que los apoye en el trabajo en campo. Entonces, al final de esta semana ustedes recibirán un cuestionario donde les preguntamos específicamente si consideran necesario el apoyo de los investigadores de nuestro equipo para hacer la colecta de muestras en el campo. Ok, estos son a su derecha es como la lista de materiales que nosotros les vamos a proveer, y esto es lo que nosotros esperamos de ustedes, de los colaboradores, pues para el feliz desarrollo de este proyecto, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a dejar en ustedes la obtención de permisos para colecta y exportación en caso de que sean necesarios. Hay unos países en los que no es necesario, pero en la mayoría de los países el permiso de colecta y de exportación es, pues, digamos, indispensable para este tipo de proyectos. Nadie mejor que ustedes mismos que conocen sus lugares de origen para conseguir estos proyectos. Para nosotros sería, pues, casi que virtualmente imposible hacerlo con cada uno de los países de la región. También esperamos, pues, que ustedes aporten personal en campo, así como una lancha, un bote, si es que es necesario, porque este muestreo se puede hacer desde la costa, se puede hacer caminando, no necesariamente tiene que bucear, se puede hacer snorkeleando. Sin embargo, pues, eh, pues una gran mayoría de las praderas de pastos marinos pues requerirán botes para ser muestreadas. Eh, y pues esperamos de ustedes también que aporten algunos de los materiales del laboratorio. Esto es básicamente, digamos que lo más importante del laboratorio, que, que nosotros consideramos que, pues digamos, sin eso no lo podríamos hacer, sería un horno para secar las muestras, una escala analítica, ¿cómo se dice? Una balanza, una balanza analítica. Si no tienen alguna de estos equipos, después en reuniones uno a uno con ustedes podemos mirar cómo podemos solventar digamos, esas carencias. Nosotros podríamos eventualmente suplir las necesidades de la balanza analítica y tal vez del horno, no porque les vayamos a mandar un horno, sino porque digamos que tenemos alguna manera de cambiar la metodología para que de todas formas ustedes digamos, puedan hacer parte del proyecto. Eh, Necesitamos pues que tengan papel resistente al agua y una impresora en donde van a imprimir las formas que necesitamos que llenen, papel aluminio, reglas, cuchillas como de afeitar para, para limpiar el material vegetal, lápices, una vara de hierro de 2 metros, cinta métrica para usar debajo del agua, una brújula para el agua, una cámara subacuática, cuadrantes que son básicamente cuadrantes de PVC, y necesitamos más adelante en los métodos les mostraremos. Necesitaríamos eventualmente construir un trípode que puede ser reemplazado por una escalera de esas metálicas que se usan en las obras, también podría servir, un winche, eh, toallas, cuchillos, cinta metálica y lazo. Bueno, como ustedes pueden ver, los materiales son, pues, relativamente sencillos, es fácil de conseguir
todo lo que estamos listando acá relativamente fácil. Y pues la idea del proyecto es esa, que el muestreo se pueda llevar, el muestreo y la parte del laboratorio se puedan llevar a cabo en cualquier localidad. Entonces, bueno, la primera parte es la elección del lugar de muestreo. Nosotros queremos que ustedes nos nombren como el lugar que ustedes quisieran muestrear, ya sea porque es de fácil acceso, porque están trabajando ahí, porque les interesan los datos de ese lugar, en fin, pueden ser múltiples razones. Y quisiéramos que nos sugirieran, porque la idea es que en cada localidad, en cada una de sus regiones, vamos a tener dos núcleos de sedimento de cada una de esas regiones. Entonces, uno de esos lo obtendremos de la pradera que ustedes manifiesten, que es la que más les interesa muestrear, por la razón que sea, y eh, eh, quisiéramos que nos sugirieran dos o tres localidades alternativas, localidades de muestreo alternativas. ¿Por qué esto? La idea es que entre nosotros, entre el equipo de FIU y de TNC y de Nature Conservancy, y ustedes, nuestros colaboradores en las regiones, decidamos cuál sería la mejor localidad para muestrear basados en lo que ya muestreamos. ¿Por qué eso? Porque la idea es que al final, como les dijimos en la introducción, la idea es tener una muestra representativa de las praderas y los stocks de carbono en toda la región Caribe. Entonces, dependiendo de que de tantas praderas, por ejemplo, de talasia, someras, se hayan muestreado, trataríamos de muestrear otro tipo de pradera, ¿cierto? Entonces, pues la idea para la elección de la localidad de muestreo sería que ustedes nos propongan una localidad y nos den unas dos o tres opciones de localidades alternativas que quisieran muestrear y pues en conjunto decidiríamos cuál sería. Rapidito, como mencionamos anteriormente, para explorar las características ambientales que más afectan la variabilidad del carbono, será importante que escojamos sitios en una variedad de condiciones ambientales, que son estas que teníamos aquí en la pantalla. Y el próximo slide. Ok, por lo tanto, al seleccionar sus sitios de muestreo, tengan en mente si pueden seleccionar sitios en un rango de las siguientes condiciones que ven aquí en el diapositivo. Ya, Juan. Ok, entonces, por favor, si tienen preguntas las pueden poner en el chat o al final si quieren, podemos tener una sesión, sección de preguntas. Y, bueno, entonces, en este momento, digamos que les voy a hablar de la parte de lo que sería, entre comillas, como la parte más compleja del proyecto, sí, digamos, lo que ustedes tendrían que hacer, que es el muestreo en campo, ¿sí? Entonces, bueno, espero que estos videos corran bien acá. Esto que tienen aquí es como el borrador de lo que será la portada, la carátula de nuestra guía de campo para, de campo y de laboratorio del proyecto CARICAS. Como les mencioné anteriormente, los métodos se dividen en dos. El muestreo del núcleo, el núcleo de sedimento,
y la caracterización de abundancia y biomasa de las praderas de pastos, ¿cierto? Entonces, la parte del nucleador de sedimento se divide igualmente en 4 partes. Conseguir el sitio de muestreo, preparar el tubo nucleador, sacar la muestra de sedimento y submuestrear ese núcleo. La abundancia y biomasa se divide en 4 partes igualmente, que es generar los cuadrantes, que más adelante les explicaré exactamente a qué me refiero con esto. Escribir las abundancias y tomar los núcleos de biomasa y las muestras de cada una de las especies que encontremos en los cuadrantes que ustedes van a muestrear. Entonces, acá lo que ustedes pueden ver es cómo se instalan las estaciones. Aquí el investigador lo que está haciendo es enterrando una barra de hierro de 1,5 metros aproximadamente. Esta barra de hierro va a servir como punto central de la estación, y donde está ubicada esa barra de hierro es de donde vamos a sacar el núcleo de sedimento. Entonces, para esta parte de los métodos de campo, los materiales que necesitamos son un GPS, una barra de metal, un martillo y un material opcional es una boya de superficie, una boya que pueda marcar el lugar. Y la idea es que eh, la localidad se marca con esta barra de metal. La idea es tratar de tener lo más precisas posible las coordenadas del lugar. Entonces la sugerencia es que hagan unas 3 o 4 lecturas con el GPS sobre el lugar que se marcó para después promediarlas y tener, digamos, una aproximación bastante certera de dónde estamos muestreando. La segunda parte es la preparación del tubo nucleador que cada uno de ustedes recibirá. Entonces es importante lavarlo con agua dulce antes de meterlo al agua, secarlo con una toalla, cubrir los huecos, estos hoyos que ustedes ven, que es de donde se va a submuestrear el tubo. La idea es que esta cinta metálica debe estar súper bien, bien, bien pegada para evitar que no se vaya a despegar mientras introducimos el tubo nucleador dentro del sedimento. Lo que Johannes está explicándoles ahí es que la idea es marcar con la misma cinta. Voy a ponerle, pausa a este video un momento. La idea es con esa cinta marcar la altura del último hoyo que tiene ese tubo, porque el tubo nucleador no debería ir más profundo que esa marca, ¿sí? La idea es que el tubo llegue hasta ese lugar en donde se marca con la cinta. Esto, pues, generalmente, al menos, es un trabajo de 2 personas. Una tercera persona, pues, sería bastante útil. Y bueno, eso es básicamente lo que mostramos en ese video, es cómo preparamos el,
el core para, para introducirlo en el, en el sedimento. Aquí Jim lo está mostrando es cómo con ese tapón que ustedes también van a recibir, que es sencillamente ahí un tapón que con el tornillo que tenemos en el tope de ese tapón, podemos ajustar el ancho, qué tan ancho es, para que, para que no permita, para que se genere un vacío dentro del nucleador y no haya compresión de la muestra. Otra vez, ustedes van a recibir todos estos materiales. Los links de este video, el video completo, los tendrán, eh, pero digamos que aquí, eh, digamos, la idea es como mostrarles el paso a paso del muestreo. Eh, esa cadena que está mostrando el profesor ahí debe estar estirada lo más extendida que se pueda, agarrada del trípode que más adelante verán, y es lo que va a hacer que el núcleo que obtengamos no se comprima y, y, y pues podamos submuestrearlo. Entonces, para esta parte, ¿qué necesitamos? El tubo nucleador, agua, una toalla seca, cinta metálica y el tapón con la cadena metálica. A su izquierda pueden ver los pasos de los que les hablé ahorita. Limpiar y secar muy bien el tubo nucleador. Eh, Tapar cada uno de los agujeros que tiene el tubo con 3 capas de cinta metálica. Eh, Esta parte es importante, hay que reforzar la parte de abajo del tubo con cinta metálica para que al momento de estar martillando y de estar introduciendo el tubo dentro del sedimento, la cinta no se levante. El siguiente paso es marcar el último hueco del tubo nucleador para que, digamos, tener como referencia que no podemos hundir el tubo más allá de eso. Después debemos introducir el tapón con la cadena metálica y ajustar el ancho de ese tapón para, pues de tal manera que no haya compresión en el tubo. El siguiente paso es instalar la estación de muestreo en el agua. Aquí ven al investigador con un tablero blanco, eso es básicamente un tablero de madera con pesos en las esquinas y sobre ese tablero se va a instalar este trípode que digamos es un trípode que se puede hacer con los materiales digamos en cualquier localidad se puede armar ese trípode. Es importante en este punto, eh, como como lo vieron ahí en el video, hay una persona que debe martillar esta barra metálica para ver qué tan profundo es el sedimento. De tal manera que si sabemos que el sedimento llega hasta 80 centímetros, no intentemos martillar más allá de los 80 centímetros el tubo nucleador porque si bien el tubo es bastante resistente, si intentamos martillarlo sobre una capa de basalto, pues vamos a romper el tubo, ¿cierto? Eh, Algo que me parece también útil de ese tablero que estamos usando ahí es que nos sirve para poner las herramientas cuando estemos trabajando bajo el agua. Eh, digamos que es útil para poner las herramientas que necesitemos. Eh, entonces, para esta parte del procedimiento en campo necesitamos eh, poner el tablero, determinar
la profundidad del sedimento con la barra metálica, poner el trípode y amarrar la cadena a la parte más alta del tubo. En este video les mostramos básicamente cómo obtenemos el núcleo de sedimento. No es nada más, una vez ya tenemos instalado el sitio, lo único que hay que hacer es martillar. Una de las personas puede martillar mientras la otra ayuda a mantener estable el trípode en el fondo marino. Y pues recuerden, la idea es no martillar más profundo de donde está la marca de cinta que ya pusimos. En este momento lo que hicimos fue amarrar esas pinzas para que sostenga la cadena y estamos amarrando una cuerda que va a ir atada al winche que nos va a ayudar a sacar el tubo, sacar el núcleo de el sedimento, ¿cierto? Una vez el nucleador sale, es muy importante asegurarnos de poner una tapa en la parte inferior del tubo para no perder sedimento. Ya con el nucleador lleno, la idea es llevarlo a la superficie, llevarlo a la superficie vertical, tiene que ser vertical, eh, para que no se mezclen las capas de sedimento. Y bueno, digamos que esto es lo que corresponde al trabajo subacuático de esta parte del muestreo. Entonces, otra vez necesitamos un martillo, cuerda, unas pinzas, un winche y una tapa para, para poner en la parte inferior del tubo. Eh, entonces, ¿cuáles son los pasos a seguir acá? Acá, martillar y tratar de que el nucleador entre lo más vertical posible. Después debemos atar la cuerda, unirlo al winche y sacar el core y tenerlo vertical todo el tiempo mientras lo vamos llevando a la superficie. Y bueno, el siguiente paso es el submuestreo. La idea aquí es quitar la cinta metálica suavemente hasta que encontremos el sedimento y vamos a empezar a submuestrear cada uno de esos puertos de muestreo. Esos submuestreadores son básicamente jeringas que tienen la parte de arriba cortada. Digamos que lo interesante de estas jeringas es que casan perfectamente en la boca de la jeringa, entra en la boca del vial. Nosotros les vamos a proveer estos materiales. Eh, Aquí, pues digamos que lo importante es saber el volumen que estamos colectando en cada uno de estos puertos de submuestreo y los pasos para esto son otra vez ir despegando lentamente la cinta metálica. Importantísimo en este paso del muestreo es, no sé si voy a regresar el video para mostrarles, en la parte de arriba del tubo hay pegada una cinta métrica. Esto es para saber la profundidad de el subnúcleo que estamos tomando, ¿cierto? Para saber a qué profundidad se encontraba, ¿cierto? Esto después para llevar a cabo los análisis aquí en el laboratorio. Entonces, bueno, después de atar
de pegar la cinta métrica, tenemos que tomar las submuestras con la jeringa y tenemos que escribir la profundidad, el volumen y el número del vial en el que estamos, del vial de vidrio en el que estamos poniendo la submuestra. Y pues la idea es repetir esto hasta que lleguemos al final del nucleador. ¿Qué materiales necesitamos para esto? Cinta métrica, los submuestreadores, que son básicamente estas jeringas, viales prepesados. La idea es que ustedes antes de ir al campo ya tengan el peso de cada vial sin tapa, ¿sí? Y un cuchillo o una espátula, como ustedes vieron en el video, para, digamos, quitar el exceso de sedimento que quede en cada uno de los submuestreos. Importante, antes de ir al campo, necesitamos sí o sí pesar los viales para que una vez vayamos al campo, después de obtener las muestras, pues vamos a poder saber el peso exacto de la muestra húmeda, eh, ¿cierto? Eh, entonces, en el laboratorio tenemos que prepesar los viales. Después de que regresamos del campo otra vez al laboratorio, la idea es pesar los frasquitos, los viales de vidrio con la muestra húmeda. Una vez tenemos esos pesos, la idea es llevarlo al horno a 60 grados Celsius durante 24 horas, o mejor dicho, de un día para otro, o hasta que tenga un peso constante la muestra, pero digamos que esto se consigue de un día para otro, ya las muestras están totalmente secas. Finalmente, con el peso de la muestra húmeda, con el peso de la muestra seca, vamos a obtener el peso del sedimento, tenemos el volumen y de ahí, teniendo el volumen y el peso, podemos obtener la densidad del sedimento. Entonces, digamos que en esta parte lo que necesitaríamos de ustedes sería pues que tengan acceso a un horno de secado y a una balanza. Hasta acá es digamos, lo que corresponde a los núcleos de sedimento. Vamos a empezar en este momento entonces a hablar de lo que sería el muestreo respecto a la biomasa y a la abundancia en las praderas. Entonces, para esta parte necesitamos generar 16 puntos al azar. ¿Cómo vamos a hacer esto? La idea es en el computador generar 16 puntos que vayan de 0 a 360. La idea es que haya 4 de 0 a 90, otros 4 de 90 a 180 grados, otros 4 de 180 a 270 y otros 4 de 270 hasta 360. Igualmente, la idea es generar distancias al azar de 0 a 30 metros. Al final tendríamos una dirección que sería un ángulo y una distancia, como se muestra en esta gráfica. Entonces, al final, el diseño de muestreo sería 16 cuadrantes. Cada uno de estos cuadrantes corresponde a una distancia y a un ángulo. Cuatro cuadrantes corresponderían debería haber 4 cuadrantes en cada uno de los cuadrantes de la circunferencia, ¿cierto? En cada uno de estos cuadrantes se llevará a cabo eh, la evaluación de la abundancia, ¿cierto? La evaluación de la abundancia de pastos marinos y de los otros componentes bentónicos, y se van a tomar núcleos de biomasa cada 2 cuadrantes, es decir, uno sí, otro no. En este caso, aquí como lo tenemos diseñado, es en el cuadrante
1, 3, 5, 7, 9 hasta el 15, ¿cierto? Entonces aquí pueden ver cómo sería ese trabajo. Como les mencioné, este trabajo se puede hacer en aguas muy someras, en donde solo se requiera snorkelear, caretear, o en aguas un poco más profundas, en donde sea necesario el equipo de buceo. Entonces aquí lo que los investigadores están haciendo es yendo con la brújula hacia la dirección y la distancia previamente determinada. En ese lugar, el investigador, ¿qué hace? El investigador escribe, anota las variables biológicas. Ahí el biólogo lo que está haciendo es mirando la altura del dosel de las praderas, ¿sí? Lo que está haciendo es, estas tablas que nosotros usamos tienen una escala en centímetros, entonces ahí lo que estamos es obteniendo la altura del dosel de la pradera y se escriben, digamos, la composición de la pradera, ¿cierto? ¿Qué especies componen esa pradera? Y, y la abundancia a la que corresponde cada una de esas especies. Entonces, los pasos que hay que seguir en esta parte del muestreo es navegar, nadar hasta los cuadrantes previamente seleccionados, tomar una fotografía de el cuadrante, por eso porque la idea es relacionar estas imágenes, la idea es relacionar los stocks de carbono con la imagen que se toma en el campo con la imagen satelital, ¿cierto? Para después ver si es posible predecir a través de las imágenes satelitales los potenciales sumideros de carbono en las praderas de pastos marinos en la región Caribe. Entonces, aquí los pasos son llegar al cuadrante, tomar la foto, medir el dosel del material vegetal. Eh, Aquí, una parte importante del trabajo en campo es identificar el grueso del grano. Hemos desarrollado, digamos, un método que se hace in situ, en el cual el investigador, el buceador, coge una muestra de sedimento, la suelta en el agua y dependiendo de qué tan rápido cae, si es que cae, se puede categorizar el sedimento entre fango, fango arenoso, arena fangosa, arena y bueno, más adelante les explicaré eso. ¿Qué necesitamos para acá? Una brújula subacuática, una cinta métrica, un cuadrante que como ustedes ven es sencillamente un cuadrante de PVC, una cámara subacuática y tablas y lápices. Esta es una imagen de lo que de la tabla que ustedes llenarían en el campo. Básicamente ahí están los taxa que ustedes deberían registrar. Lo único que nos interesa llevar a nivel específico son los pastos marinos. Esto es Thalassia testudinum, Syringodio filiforme, las especies de Aludre wrightii y las especies de halófila que puedan encontrar o de rupia si es que la hay. Los registros de abundancia los hacemos siguiendo la metodología de Brown-Blanquet. Si no están familiarizados con ella, pues aquí en la parte derecha de la presentación tienen digamos, la tabla a qué corresponde cada uno de los valores, pero es sencillamente porcentajes de cobertura. ¿Sí? Lo que son algas, esponjas y corales sencillamente se registra como tal, ¿sí? Como esos grandes grupos. Eh, Algas carnosas, algas calcáreas rojas, esponjas, corales pétreos o duros y corales octocorales o corales blancos.
Esta es, bueno, esta es la tabla de lo que sería la evaluación de la textura del sedimento. Entonces, como les dije, uno coge un pellizco de sedimento, lo suelta en el agua. Si se queda una nube suspendida en el agua, pues sabemos que es fango. Si una pequeña parte de esa nube cae, pero otra queda ahí, sabemos que es fango arenoso. Si al contrario, más bien una gran parte cae y una pequeña parte queda suspendida, sería arena fangosa. Y si al soltar el sedimento, todo el sedimento cae, estamos hablando de arena. eh, el número 5 hace referencia a conchas de caracoles, ¿cierto? Caracoles, bivalvos, pues digamos que eso es fácil de identificar, igual que esas praderas que están todas cubiertas de restos de alimeda, o cascajo, por ejemplo, el número 7 cascajo, pues que digamos son pequeños fragmentos de rocas que fueron un poco más grandes en algún momento, o rodolitos. Si el lugar que ustedes están muestreando es un arrecife de coral o si es roca, pero pues generalmente no iremos a sacar núcleos de sedimento de matrices rocosas. Bueno, en este video estamos básicamente mostrando, aquí nosotros marcamos con una banderita cada uno de los cuadrantes de los cuales queríamos obtener los núcleos de biomasa. Como les mencioné, no vamos a obtener núcleos de biomasa de los 16 cuadrantes que tenemos previamente generados, sino vamos a sacar biomasa de 8 de esos 16 cuadrantes. Entonces, aquí, pues, sencillamente, ustedes recibirán este núcleo también, el nucleador de biomasa. Ahí lo que hizo el biólogo fue sencillamente introducir el nucleador en el sedimento, le pone este tapón para generar el vacío y poder colectar la biomasa. Es importante en este paso con la mano procurar que las raíces y rizomas no se pierdan. Una vez afuera, se introduce el core en una malla y se limpia. Por eso por eso lo hacemos en una malla, para poder limpiar el, el sedimento extra, para poder removerlo. Esas mallas ustedes también las recibirán. La idea es que previamente las tengan marcadas, ¿sí? Etiquetadas. Entonces, para esta parte que es importante, el nucleador de biomasa, las bolsas de malla y las etiquetas. Los pasos a seguir es llegar al cuadrante que debemos muestrear, poner el nucleador de biomasa, asegurarse de que todas las, todas las hojas de los individuos que están dentro del nucleador queden efectivamente dentro del nucleador, ¿cierto? Eh, con una pequeña rotación y un poco de fuerza presionando hacia abajo, tratar de obtener al menos 15 centímetros de núcleo, sacar el núcleo y meterlo en en la malla. En el laboratorio, eh, en el laboratorio necesitamos que tengamos eh, hojas de aluminio previamente pesadas. Ya les voy a explicar para qué. Una vez la biomasa obtenida en el laboratorio, la idea es separar eh, los pastos marinos de lo que no son pastos marinos. Por ejemplo, algas, esponjas, eh, no sé, hay
puede haber muchas cosas. En el laboratorio debemos contar el número de vástagos por cada especie de pastos marinos. Posteriormente, vamos a proceder a separar lo que está enterrado de lo que no está enterrado. Esto es, lo que está enterrado son rizomas y raíces, y lo que está por encima del sedimento son básicamente las hojas. Después, suavemente, con una cuchilla, como una cuchilla de afeitar, con una cuchillita, vamos a limpiar cada una de las hojas de los pastos colectados, porque la idea es que los análisis que hagamos, la idea es que obtener análisis de las especies de pastos marinos, que, ¿sí? Los contenidos de nutrientes que hay en, en los pastos marinos y los pesos de los pastos marinos, no de los epífitos. Entonces la idea es con una cuchilla limpiar suavemente las hojas y después la idea es por cada especie poner el material aéreo en una de esas hojas de aluminio y el material enterrado en otras de esas hojas de aluminio y secarlas a 60 centígrados durante 48 horas para obtener los pesos secos del material vegetal colectado. De igual manera, estamos queriendo colectar especímenes para herbario de cada una de las localidades, ya que en este momento hay como conflictos taxonómicos y filogenéticos y filogeográficos, de identidad de las distintas especies de pastos marinos en el Caribe. Entonces, pues digamos que algo importante e interesante de este proyecto es poder, digamos, si pudiéramos empezar a resolver esas incógnitas acerca de los pastos marinos. Entonces, la idea es que cada uno de ustedes pueda obtener al menos un espécimen de herbario. Otra vez nosotros les enviaremos el material que necesiten para, para prensar las muestras. Eh, para el contenido de nutrientes en los tejidos y los análisis de isótopos estables, necesitaríamos que en cada una de las praderas que ustedes muestren, dependiendo de las especies que encuentren, colecten 7 vástagos de talasia, 30 vástagos de syringodium, 40 de alodule o 50 hojitas de alófila, dependiendo de lo que, digamos, de la composición de la pradera que ustedes muestren. En el laboratorio, necesitaríamos que ustedes igualmente con la cuchilla limpien las hojas de talasia o syringodium o lo que sea que colecten. Por favor, lo sequen a 60 grados durante 48 horas y lo envíen de regreso a FIU para acá poder correr los análisis de nutrientes en la universidad. Entonces aquí hay como una muestra de lo que sería este formato de morfometría. Aquí en este caso solo se ve para talasia, pero pues es lo mismo para syringodium, alodule y alófila, ¿sí? Entonces lo que quisiéramos tener es largo y ancho de las hojas, básicamente desde la más joven hasta la más vieja. Y para el espécimen de herbario, pues la idea es, eh, no sé, los que no han trabajado con especímenes de herbario, la idea es tener eh, como la mejor muestra, la muestra más representativa de lo que es el individuo, ¿cierto? Entonces, para esto quisiéramos pues obtener un pedazo, digamos, completo con el rizoma, las raíces, las hojas. Si hubiera flores, pues sería fabuloso para preservarlo. Bueno, qué importante en este momento es pues los tiempos con los que contamos.
Hoy es el último de los talleres que estamos llevando a cabo. Para finales de este año, hacia mediados de diciembre, nosotros tenemos que entregar el reporte final de este proyecto. Para cumplir con esas fechas, necesitaríamos que los colaboradores en las diferentes regiones pudieran estar enviando las muestras a más tardar al final del verano, esto es a finales de agosto. Eh, Esto, digamos que la parte de campo, tanto la parte del sedimento como de la biomasa y abundancia, toma 2 horas cada parte, es decir, que en el campo solo necesitarían disponer de un día de trabajo de campo para obtener las muestras. En el laboratorio, no es mucho tiempo el que tengan que pasar en el laboratorio, sin embargo, pues necesitamos que el material esté en el horno durante 48 horas, pero más allá de eso, digamos que no es más lo que necesitaríamos de ustedes. La colecta en el campo, que sería 1 o 2 días máximo, y el trabajo en el laboratorio, que sería 1 o 2 días máximo. Entonces, en total serían, lo que estaríamos pidiendo de ustedes es 4 días de trabajo y pues ojalá, eh, digamos que pudiéramos estar recibiendo las muestras de ustedes, las muestras tomadas en campo secas antes de finales de agosto, pues para poder cumplir con las metas. Al final de este taller, eh, tal vez no hoy, pero sí a finales de esta semana, ustedes van a recibir un cuestionario en donde les vamos a preguntar acerca de las localidades que desean muestrear, si necesitan ayuda o no por parte de nosotros, digamos, qué posibilidades tienen de participar en el proyecto. Eh, la idea es que entre ustedes y nosotros organicemos reuniones individuales, personales, para, pues, como para ultimar los detalles de lo que sería coordinar, como, digamos, cómo procederíamos los siguientes pasos. Ustedes recibirán otra vez los paquetes de muestreo para el laboratorio y para el campo, una guía de campo. eh, Todos estos talleres están siendo grabados, entonces van a recibir la grabación del taller, así como los videos que les estuvimos mostrando. Eh, Eso es. Jim, eh, I forgot, I didn't talk about the authorship agreement. Mm, can you remind me, please, how does it work, please? So we want to be inclusive and we want everybody to benefit from this relationship. We've adopted a model of including everyone on publications that come out of the central group that have been identified as important for collecting the data. And it'll be on an opt-in model so that we'll make the assumption everyone will be in, and then we'll get individuals to confirm whether they think they've done enough to qualify for author or not. So we've just done this with a 10 manuscript following the same authorship agreement, and we ended up with 44 authors on a paper. Ok, básicamente la idea es incluir a todas las personas que colaboran, ¿sí? La idea es que de aquí vamos a sacar unas publicaciones colaborativas y la idea es incluir a todas las personas que participan. Ahí les está mostrando un ejemplo, digamos, de lo que es una publicación colaborativa, ¿cierto? Son muchísimos autores. Eso es como lo que se está usando ahora. Muchos investigadores, colaboradores de muchos lugares trabajan en pro como de un bien común, ¿cierto? Y, y pues eso es
lo que nosotros obtendríamos al final del proyecto. La idea es que ustedes incluyan a quien consideren que, digamos, tiene los méritos para estar incluido. And in addition, we really hope that individual groups end up finding more things to do with the data they collect. And if the data they collect involves the central project, we ask that the people that are centrally involved in the project also be offered authorship under the same kind of arrangement on the local ones. But certainly a paper written in El Salvador would not have to necessarily include everybody that just collected data over in the Dominican Republic. Ok, entonces la idea es que lo que nosotros esperaríamos es que con toda esta información que vamos a obtener, ustedes puedan producir otras publicaciones, ¿cierto? En esas publicaciones nosotros esperaríamos que nos ofrecieran autoría a nosotros, digamos, el equipo que encabeza este proyecto, y pues ustedes, digamos, son libres de incluir o excluir a quien ustedes consideren. Okay, do we have questions? Did anybody? There's some questions in the chat. Okay. Okay. Okay, and here is this question, Jim, about for the permits, they would need to like a draft or an abstract of the project. This is for Joanna. I think I can answer. Nosotros claro que sí, te enviaríamos el resumen del proyecto, y pues así es como lo estamos haciendo con los otros países pues, que necesitan los permisos. ¿Sí? La idea es enviarte el resumen del proyecto y todo lo que tú necesites, nosotros te lo podemos enviar. And one, a further point about permits, we really would like everyone to collect 2 different herbarium sheets of each species, one for them and one for us. But I know a lot of countries, especially in the Caribbean, are very leery now about sharing genetic material outside of the country. So if we need to decouple, I mean, if we can't get the herbarium specimen, we still need everyone to collect them and keep them as voucher specimens at their site. Ok, ahora está como complicado para algunos países del Caribe poder exportar o sacar del país material vegetal para análisis genéticos. Entonces, pues, si eso no es posible, la idea es que ustedes de todas formas se queden con el material y en un futuro, pues, miraremos la manera de analizarlo. For our collaborators from El Salvador, Jim, there's only one report from seagrass in one small bay in Jiquilisco location. I think, yo pienso que si eso es lo que hay, sería maravilloso tener la información de ese lugar. Yeah, having only one site, if that's all that exists in El Salvador, that will increase the scientific knowledge of the rest of the world about seagrasses of El Salvador. What we won't be able to do in Chile or El Salvador is include those sites likely in the exercise to get remotely sensed data, because there's a prescribed geographic location. But the data themselves will certainly be there to inform the rest of the world, and it'll be great to have whatever sites we can get. Lindsay, did I say that correctly? Yeah, that's great. Ok, para El Salvador y Chile, digamos que lo único que no podríamos hacer es la parte de los sensores remotos, pero todo el análisis de nutrientes, isótopos y stocks de carbono, claro que lo podemos hacer, ¿sí?
Mm, okay, I think that's it. So, gracias por haber participado. Como les dije, al final de esta semana les haremos llegar las grabaciones, los videos, el cuestionario pues, donde les preguntamos más específicamente sobre las localidades que desean muestrear. Y bueno, creo que eso es todo. So one, I know you said this once already, but if you reiterate that, I think the most important part of this entire project is the sense of community and cooperation that we can build among seagrass researchers in the Caribbean. And we would really hope that this becomes the first of many projects that we can all work on together to answer regional problems. Ok, sí, yo también creo que eso es lo que más me emociona de este proyecto, es pues la idea de trabajar como región, ¿sí? La idea de trabajar como una unidad, pues que nada más unido y desunido a la vez que el Caribe. Entonces, si esta vez una oportunidad de trabajar en conjunto y producir cosas en conjunto y digamos que sea el punto de partida de futuras colaboraciones, pues es lo que más quisiéramos nosotros. And so I can't tell from everyone's faces if people are excited about participating or if we frightened them away. So we got thumbs up from the DR. That's good. Okay.